Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos da esta nueva oportunidad de compartir su palabra. En esta mañana nuestro devocional se titula El papel de la fe. El papel o rol de la fe. Y el versículo para meditar se encuentra en Primera de Corintios 1:30, que dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, por la palabra tuya que ha de ser compartida. Hazla de bendición en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la lectura de esta mañana: todos nuestros esfuerzos propios para vencer el pecado son totalmente inútiles y no tienen respaldo espiritual. Los creyentes son purificados por la fe en sus corazones, según Hechos 15:9. Las Escrituras afirman que los santos son santificados por fe en Cristo. Y en Romanos 9:31 y 32, Pablo afirma que los judíos no alcanzaron la justicia porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. La doctrina bíblica establece que mediante la fe Cristo salva a su pueblo del pecado, que por la fe se recibe el Espíritu Santo y viene a habitar en el corazón del creyente, que la fe obra por el amor, que el amor es producido y sustentado por la fe, que por fe los creyentes vencen al mundo, la carne y el demonio, apagan los fieros dardos del enemigo y mantienen subyugada a la carne y sus deseos pecaminosos. Por la fe peleamos la buena batalla, no por resolución. Es sencillamente por fe que recibimos el Espíritu de Cristo, que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él derrama su propio amor en nuestros corazones y de ese modo enciende el nuestro. Solo la vida y la energía del Espíritu de Cristo dentro de nosotros puede salvarnos del pecado, y la confianza en Él es la condición universal para que se realice su obra en nosotros. ¿Por cuánto tiempo más será mal enseñada esta importante verdad? ¿Qué tan profundamente arraigadas están en el corazón humano la justicia propia y la autodependencia? Tanto que una de las lecciones más difíciles de aprender por el corazón humano es renunciar a depender de sí mismo y confiar solamente en Cristo. Cuando por implícita confianza le abrimos la puerta, Él entra y habita en nosotros. Derramando su amor en nosotros, vivifica e inclina toda nuestra alma hacia Él y purifica nuestros corazones mediante la fe. Él sustenta nuestra voluntad en una actitud de devoción. Vivifica y regula nuestros afectos, deseos, apetitos y pasiones, y llegamos a hacer nuestra santificación. La Biblia enseña que al confiar en Cristo recibimos una influencia interior que estimula y dirige nuestra actividad, que por la fe recibimos su influencia purificadora en el centro mismo de nuestro ser, que a través y por medio de su verdad revelada directamente a nuestra alma, da vida a todo nuestro ser interior, induciéndolo a una actitud de amorosa obediencia. Y esta es la manera, la única forma práctica de vencer el pecado. Y dice la oración: Señor Jesús, yo te contemplo por fe y creo que tú eres verdaderamente mi santificación y mi santidad. Creo que tú purificas mi corazón por la fe y que rompes toda esclavitud al pecado. Tomo esas palabras
y me aferro a ellas, como me aferro a ti, como mi Salvador. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta mañana, que Él la bendiga en nuestros corazones. Simplemente, pues no hay mucho que decir o añadir a esta lectura, pero quiero hacer bien puntual este asunto del papel o el rol de la fe en la vida del creyente. Desde que Finney dijo o enseñó esta palabra hasta el día de hoy, ha habido un montón de cosas relacionadas a este asunto de la fe, que realmente si él resucitara, quedaría, como decimos en Cuba, pasmado, ¿no? Asombrado de cuántas cosas se han enseñado acerca de la fe. Algunos han ido a un extremo de hacerla prácticamente insuficiente, ineficiente para depender de Dios, para vivir la vida que a Dios le agrada, y creen que necesitan ayudar a su fe con un poco de esfuerzo humano y voluntad, y bueno, abnegación y una serie de cosas que parecen a querer ayudar a la fe para que sea, como enseña la palabra, el medio por el cual nosotros vivimos la vida en victoria ante Dios. Pero hay otros que se han ido al otro extremo y han desvirtuado la fe bíblica de otra manera, haciéndola prácticamente una fe todopoderosa, como que todo depende de la fe en el ser humano, en el creyente, y que éste puede alcanzar cosas y hacer cosas que ni siquiera a veces son la voluntad de Dios por la fe, y han creado una fe supersticiosa, una superfe. Esos son los dos extremos. La fe que no parece significar mucho y la fe que aparentemente significa todo. Y el creyente puede, a través de palabras y conjuros, resolver todos sus problemas. Debe haber un nivel intermedio en esto. Debe haber una verdad bíblica diáfana que ha sido revelada claramente. Y no en balde el tema de la fe es central, es fundamental en la palabra de Dios, porque la fe es el medio por el cual nosotros alcanzamos cualquier cosa de parte de Dios. Incluso nuestra salvación dice que es por medio de la fe. La fe es el vehículo a través del cual somos salvos. Pero ni siquiera la fe pudiera salvarnos si no está por medio la gracia de Dios. Por eso dice Efesios 2:8, porque por fe sois salvos, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Si no está la gracia de Dios, esa voluntad dispuesta de Dios, gratuita, de su propio corazón para salvarnos, su favor a favor nuestro, entonces no hubiera posibilidad de ser salvos en lo absoluto. Somos salvos por medio de la fe, pero por la gracia de Dios. Somos salvos por la fe, pero la gracia de Dios es la fuente, hermanos. Hay una cosa interesante que descubrimos a raíz de esta lectura, y bueno, por supuesto, la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, en Hechos 15:9, purificando por la fe sus corazones. Cuando la persona se dispone a creer en lo que Dios ha revelado como el medio para ser salvo, entonces Dios lo salva, purifica sus corazones, les separa, les aparta para Él. Y Él no hizo diferencia entre unos y otros, judíos y gentiles, sino que todo aquel que cree en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio expiatorio, y se arrepiente genuinamente de sus pecados, es salvo. Dios no hace acepción de personas en este caso ni en ningún otro.
lo que nos resulta interesante pensar es que de la misma manera que nosotros hemos creído para salvación por medio de la fe en Cristo, de la misma manera debemos creer para vivir la vida que agrada a Dios. La Escritura dice, de la misma manera que habéis creído en Él, que habéis sido salvos, andad en Él. ¿Y cómo nosotros hemos creído? ¿Cómo hemos llegado a alcanzar la salvación de Dios? Por medio de la fe, por su gracia. Esa es la misma fórmula, si queremos usar la palabra, para que nosotros podamos continuar viviendo ahora en Él. O sea, vivir en Él es vivir en su voluntad. Es vivir haciendo lo que a Él le agrada. Es vivir en comunión santa con Él. Y esa manera de vivir solo es posible por medio de la fe también. De la misma manera que le habéis recibido, andad en Él. Repito, y le recibimos por fe. Y por fe debemos andar en Él. Pero es una fe que no es una fe que no obra. No es creí y ya. La Biblia claramente dice, como el hermano también menciona, la fe obra. La fe trabaja por el amor. O sea que lo primero que hace esa fe salvadora en el ser humano que se arrepiente y cree en Jesucristo es generar amor a Dios. Porque el amor a Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a querer vivir de la manera que a Él le agrada. Entonces la fe que salva es una fe que obra por el amor. Por eso es que fe y obras no pueden estar separadas. Algunos equivocadamente han sostenido que solamente es la fe. Pero eso hay que analizarlo en el contexto histórico en que fue rescatada esta verdad y dicha y predicada por los reformadores, específicamente por Martín Lutero. Pero evidentemente en la mente de ellos no estaba la salvación a través de una fe que no obra, porque la fe bíblica es una fe que obra por el amor. Si hay salvación por la fe, tiene que haber obras, porque las obras, aunque no nos salvan y no nos justifican delante de Dios, son el resultado de la genuina fe, de la salvación. Entonces, no son dos cosas diferentes que se deben ver aisladas o separadas, no. Siempre ha sido así. No vamos a decir que desde Lutero para acá, no. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Porque siempre ha existido esa relación, hermanos. Hubo fe en los primeros que creyeron y hubo también obras. Porque la fe siempre es activa. La fe siempre produce los frutos dignos del arrepentimiento. Entonces tenemos que llegar a un consenso aquí, un equilibrio. Mientras que la mera fe no puede ser lo que nos salve si no está llevada o unida esta fe al amor a Dios. Entonces tendremos que decir que no podemos aceptar aquella fe que simplemente confiesa que Dios es real y que Dios existe, pero no ha sido el resultado o ha llevado un fruto digno de arrepentimiento. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Aclaro que el ejemplo que pone aquí el hermano en el versículo que cita en Romanos acerca de los judíos, él dice, Pablo afirma que los judíos no alcanzaron la justicia porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Y evidentemente, así dice. Pero la palabra aquí no es una palabra singular. Esas obras de las cuales habla el apóstol Pablo, en este contexto y en otros, son las llamadas obras de ley, que nada tiene que ver con la ley del Señor.
sino con ciertos argumentos, ciertas doctrinas legalistas que fueron agregadas por algunos de estos maestros de la ley, de estos intérpretes que hacían legislación y ponían a los hombres unas cargas que ellos no podían llevar, que ni ellos mismos llevaban, ni tampoco aquellos prosélitos que ellos ganaban para sus filas, porque eran situaciones legalistas, reinterpretaciones de la ley de Dios que ellos ponían y que se aceptaban dentro de la legislación judía. Pero esas obras de ley no son la ley de Dios. Por lo que la salvación por la fe incluye la obediencia a la ley de Dios. No a las disposiciones legalistas de los hombres, pero sí a la ley del Señor, que es perfecta, que convierte al alma. No necesariamente esto indica que nosotros, en este caso los gentiles que hemos creído en Jesucristo como el Señor, el Mesías, tengamos que unirnos y tengamos que guardar todas las 613 mandamientos de Dios para Israel. Evidentemente no. Pero tampoco podemos decir que que estamos sin ley, porque tenemos la ley de Cristo. Y si analizamos la ley de Cristo con algunas de estas disposiciones de naturaleza moral, sobre todo espiritual, de la ley dada a Israel, hermanos, el Señor en muchos casos puso la ley mucho más difícil. Oíste que fue dicho que si cometerías adulterio, ¿no? En el acto propio del adulterio, llegar a tener relaciones sexuales estando casado o con una persona casada. Pero Jesús dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces pensemos por un momento que muchas veces Jesús como que apretó la soga. No estamos sin ley, ese es el punto. No crea en una fe que usted hizo una oración, confesó a Cristo como su Señor y Salvador y ya. Y no se ha visto en usted ningún desarrollo espiritual. Por años no hay fe salvadora. No quiero decir algo muy crudo que pueda ofender a nadie, porque no es el propósito de este devocional. Pero hermanos, hay mucha gente, yo no estoy diciendo que dentro de la iglesia, en cualquier contexto, ya sea dentro o fuera, que tiene una fe de demonios. Dice el apóstol Santiago que los demonios tienen fe. Pero ellos no tienen la fe que salva, la emuná, la fe que obedece a Dios. Y por esa razón es que dice también Santiago que tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque hay una expectativa de juicio sobre ellos, porque ellos no se han arrepentido. Ellos no pueden, de hecho, ya arrepentirse, porque ya ese privilegio no les pertenece. Una vez que pecaron contra Dios, perdieron esa posibilidad, se rebelaron y bueno, ese es en el caso más común de creencia de que los demonios sean ángeles caídos. Eso es otro tema de discusión, no hay un consenso general con relación a esto, pero el punto es que esos seres, quienes sean, tienen fe, pero no una fe que les pueda salvar porque no obedecen a Dios. Entonces, hermanos, busquemos que nuestra fe sea genuina, una fe bíblica, una fe que nos hace estar unidos a Dios y produce frutos dignos de arrepentimiento. Una fe que nos va transformando desde nuestro interior a la imagen y semejanza de Cristo. Una fe que se dispone a conocer a Dios en su revelación dada, que se robustece, que se hace fuerte y nos ayuda a librar la batalla de la fe y a permanecer firmes en el Señor. Esa es la verdadera fe
que nos salva y que nos relaciona con Dios y nos mantiene en la victoria en esta batalla sin fin que estamos librando. Bueno, sí tiene un fin, ¿verdad? Cuando ya, como dice la trilogía paulina de las tres gracias, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de esta es el amor. Un día ya no va a haber necesidad más de fe en el sentido de creer o para tener esperanza en lo que hemos creído, porque lo vamos a ver concretado delante de nuestros ojos. Desde ese sentido, lo que hemos estado aguardando por fe lo vamos a ver. Pero sí vamos a tener que seguir creyendo en Dios siempre, en su fidelidad, en su amor, en su perfección. Por lo que les animo a que pueda realmente asegurarse en su corazón de que posee la fe que salva. La fe salvadora es la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero que va acompañada del arrepentimiento y de la genuina intención de querer agradar a Dios y mantenerse unido a Él por medio de esa fe. La fe entonces tiene un rol fundamental y único en nuestra relación con Dios, porque por fe hemos creído en Él, por fe permanecemos en Él y por fe esperamos lo que Él nos ha prometido. Recuerde, usted no puede transmitir su fe a nadie genéticamente. Sus hijos no van a ser hijos de fe tan solo porque usted haya sido salvo. Ellos necesitarán ver en usted un ejemplo de fe, un modelo de fe que deseen abrazar también. Y tendrán necesidad de arrepentimiento. Tendrán necesidad de poner ellos personalmente su confianza en Dios para ser salvos. Que Dios me los bendiga y que tengan un día excelente. Vamos a orar y a mantener nuestra fe inconmovible, inamovible en nuestro Señor. Te damos gracias, bendito Salvador, por la verdad de tu palabra en esta mañana, que nos hace ver y comprender el rol verdadero de la fe que fue una vez dada a los santos, una fe en la cual debemos permanecer, debemos crecer, debemos abundar, porque también es una gracia tuya, es un fruto del haber creído, porque esa fe que quizás traímos humana y depositamos en ti se convierte en una fe que viene de ti, en una fe que salva, en una fe que transforma, en una fe que ofrece para nosotros un sinnúmero de beneficios y un contenido, porque la fe que salva tiene un contenido y ese contenido ha sido revelado en tu palabra para que vivamos por ella. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos. Te suplico una vez más por las peticiones de mis hermanos y rogamos que podamos ver, Señor, muy pronto una respuesta positiva a cada una de ellas. Que podamos ver concretado, Señor, la necesidad de empleo de nuestros hermanos, la necesidad de salud, que tú te glorifiques, trayendo, Señor, en tu tiempo y en tu manera, esa respuesta a sus vidas. Te ruego, Señor, que nos sigas ayudando a guardar nuestra integridad confiando en ti. Bendice a la iglesia, Señor, de sus flores. Permite, Padre, que pueda seguir adelante a pesar de todos estos desafíos que estamos experimentando, a pesar de la inexperiencia en tener una iglesia más que todo virtual en este tiempo. Pero, Padre, tu Espíritu Santo no tiene límites y la fe que nosotros podamos tener en ti tampoco. Por eso creemos, Señor, que independientemente de no poder estar quizás todos unidos en el templo hoy, estamos unidos en espíritu. Estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo obrar, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a permanecer. Bendice a todas las iglesias hermanas
Bendice a cada pastor, Señor, que se está ministrando a través de estos medios. Tú sabes cuán difícil se hace y cuán difícil es que venga la palabra adecuada para la persona adecuada en el momento adecuado, y ellos necesitan de ti, Señor. Guárdales a todos muy cerca de ti y provee también todas sus necesidades. Oramos humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y la paz del Señor sea con todos ustedes.